Bueno, pues empezamos aquí uno más de los entrementes y la inestabilidad democrática en nuestro país es algo que nos preocupa, nos ocupa y yo espero que de todo esto saquemos algo muy interesante porque hoy estará platicando con Entrementes un hombre que ha sido un protagonista directo de la nueva institución nacional electoral que es posterior a lo que fue el Instituto Federal Electoral, que pues tenía la pátina en aquellos tiempos con el instituto del control que se ejercía por parte del gobierno federal sobre las elecciones. Después vino un primer instituto, pues yo diría neutral, que fue el de Waldenberg, y ahí derivó en una cadena interesante de esfuerzos electorales, Pedro. Sí, aparte, digo, darle la bienvenida a Marco Antonio Baños, que fue consejero del IFE y después consejero del INE, con una trayectoria en derecho, un hombre que conoce de las leyes electorales que al parecer pasan por alto, nadie les hace caso en México, y creo que el título del programa de hoy no puede estar mejor dicho: inestabilidad democrática. Sí. Estamos viviendo un proceso complicado en términos de democracia, una democracia que nos ha costado mucho a los mexicanos y que estamos viendo en este proceso electoral una franca recesión, un regreso a las políticas anteriores, a las costumbres anteriores, pero bajo la bandera de no somos iguales. Más o menos, sí. Esa podría ser la definición. Y Marco Baños, nos da muchísimo gusto darte la bienvenida en este programa. Estoy seguro que nuestro público va a aprender mucho de esta experiencia que tengamos contigo los próximos minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Pedro también. Buenas noches a los dos. Los saludo con muchísimo afecto. Ha sido una semana intensa, yo creo que de las más complejas que hemos vivido en los procesos electorales organizados por el IFE y por el INE respectivamente. Una semana en la cual efectivamente el INE ha estado cuestionado de manera severa y donde se ha puesto en peligro la estabilidad política de este país, donde las instituciones se ven de repente rebasadas por estos intentos de los actores políticos, particularmente el partido mayoritario y el gobierno federal, por hacer lo que ellos decidan. Pareciera que no hay reglas, que no hay procedimientos, que no hay organismos responsables de las elecciones, y que aquí, con un simple designio del primer mandatario, pues pueden ocurrir situaciones como esta, o el hecho de que un candidato a una gubernatura tan importante como la de Guerrero pueda ir amenazando a las autoridades electorales. Primero las amagan con que va a haber un juicio político en contra de los consejeros, luego que harán una reforma para desaparecer a la institución, y luego de plano pues los amenazan con ir a los domicilios de 7 consejeros que en una primera instancia y luego en una segunda sesión de acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral deciden que ni Raúl Morón ni Félix Salgado Macedonio pueden ser candidatos a los gobiernos de sus respectivas entidades federativas. Ha sido una semana muy, muy complicada, y creo que este sábado tendremos oportunidad de poder analizar estos sucesos que son muy lamentables para la historia política reciente de nuestro país. Yo te diría como principio, al estar en el Instituto Federal Electoral y ahora en el Nacional Electoral, pues tú, Pedro, el auditorio, yo conocemos al país. ¿Podrías confirmarnos el hecho de que sí hay del lado del poder, hablo del poder ejecutivo, hablo de los partidos políticos, hablo de la influencia de los que mandan, hay siempre la tentación de pues meter la mano en el proceso electoral? Me imagino que ustedes, bueno, tú en lo personal no habrás estado libre de ese tipo de presiones y sabrás, en caso de que así sea, pues cómo es que a veces las intentan ejercer pues los actores del poder en el momento en que te tocaron, o lo que pudieras estar viendo del momento que toca hoy. Sí, sin duda alguna los actores políticos todos tienen en algún momento la tentación de generar alguna presión para que las autoridades electorales resuelvan un asunto o para que emitan algún lineamiento, alguna disposición que les favorezca para los intereses políticos que defienden. Pero te diré lo mismo que sostuve cuando me correspondió esa responsabilidad. Creo que al final de cuentas las presiones las vive el que las quiere vivir, porque al final de cuentas tú tienes la responsabilidad de actuar en un marco legal que te establece
cuál es el comportamiento que tú tienes que seguir y cómo tienes que resolver cada uno de los temas que son sometidos a tu consideración. Pero aquí lo que estamos viendo es algo muy distinto a lo que podría haberse vivido en el pasado. Estamos en presencia de que hay, como no había ocurrido, y lo quiero sostener enfáticamente, en los últimos 30 años de la vida pública de este país, una presión ejercida desde el poder en contra de la autoridad electoral y de quienes integran los órganos máximos de dirección de esa autoridad electoral. Estamos en presencia de un sexenio, de un primer mandatario que ha utilizado una política donde los órganos autónomos han sido severamente cuestionados, colocados en una vitrina de reconocimiento, de auscultación por parte del presidente primero, del partido Morena en segundo lugar y de diversos actores políticos. El INE de manera significativa porque después de la reforma del 2013-2014, las elecciones se han realizado de manera continua. No hay año desde 2014 hasta este momento en el cual el INE no haya organizado elecciones federales y locales combinadas o por separado, pero no se ha interrumpido la actividad electoral. El INE pareciera hoy una especie de fábrica de hacer elecciones y este proceso en lo particular es especialmente significativo porque si bien es un proceso que tiene 15 gubernaturas para ser renovadas, que tiene más de 1,900 ayuntamientos que igual se van a renovar y 30 congresos de los estados, pues tiene la particularidad de que se renueva la Cámara de Diputados y pareciera que la autollamada cuarta transformación tiene puestos los ojos de manera especial en esa elección. Esa es la elección. Y a diferencia de lo que ocurrió en el 2018, donde la elección federal jaló el resultado del resto de las elecciones, aquí son las elecciones locales las que van a influir de manera directa, las que le van a meter votos para que los partidos logren posiciones importantes en la Cámara de Diputados. Tengo la sensación que para el partido mayoritario y para el propio gobierno federal, la recuperación de una mayoría en estas elecciones de la Cámara de Diputados es fundamental para los propósitos que tienen como proyecto político específico. Y evidentemente los partidos de la oposición están buscando que los ciudadanos les depositen votos mayoritarios en la urna para reequilibrar la distribución del poder, particularmente en esa Cámara de Diputados que tiene facultades muy importantes. Una que es muy trascendente para la vida del país es la de la aprobación del presupuesto y de un conjunto amplio de modificaciones que se pueden hacer a las legislaciones. Entonces, para el gobierno es de vital importancia y eso ha llevado a que se realicen situaciones de una extrema presión hacia la institución y que además ocurran situaciones que son absolutamente inéditas en el contexto del país. Recientemente, y eso ustedes dos lo saben con precisión, el presidente convocó al margen de las autoridades electorales a la suscripción de un acuerdo por la democracia. Acuerdo que, por cierto, pareciera, primero, que llevó a los gobernadores de manera casi obligatoria y dos, que fue una actitud o una acción del presidente para maniatar a los gobernantes de las entidades federativas, pero para dejarlo a él libre, porque el primero que ha incumplido ese pacto por la democracia, en mi opinión, es el primer mandatario, y esta parte llama poderosamente la atención. ¿Cómo lo ha roto? Pues lo rompe y tratando de presionar desde las mañaneras y desde un conjunto de otras declaraciones que hacen las giras de trabajo a la propia autoridad y obviamente a los partidos que han formado esta coalición ciertamente novedosa y a lo mejor no deseable del PAN, PRI y PRD. Oye, Marco, tocaste muchos temas que me empezaron a brotar ideas en torno a lo que estás platicando y lo puedo resumir en una cosa. El presidente no conoce la ley electoral. Digo, creo que eso nos queda muy claro, ¿no? No conoce la ley en general. Yo creo que no le ha dado una repasada a la Constitución y hace de las leyes lo que él interpreta que son sus leyes y no las leyes en general. Y hablando ahorita, hablaste, por ejemplo, de los presupuestos, ¿no? Esta pelea que se da en la Cámara, que sabemos que tienen el control presupuestario y con ello, pues, los dineros de la nación. Y el presidente, cuando habla de ello en una conferencia mañanera, inmediatamente dice que ese problema no le preocupa, ¿no? Que si gana la oposición no pasa nada porque tiene veto presidencial, pensando el presidente que puede influir en los presupuestos. Eso por una parte. Por otra parte, pone en cuestión cuánto cuesta el INE.
y creo que es algo que tenemos que platicar. Si uno de los ataques más importantes que ha venido desde el cajón de la presidencia de la República ha sido este constante ataque al árbitro electoral, poniendo sobre la mesa la necesidad de desaparecerlo. Inclusive bajo el hashtag de innecesario, es como lo categorizan estos miembros de la Cuarta Transformación. Vimos los ataques de Mario, vimos los ataques de Félix Salgado Macedonio, que reta a los árbitros electorales y también propone la desaparición. Y digo, parece muy bien, pero ¿y qué vamos a poner en su lugar? Y creo que es ahí en donde se está jugando también el término de la democracia. ¿Crees que después de estas elecciones el INE cese de existir, tal y como lo conocemos? Ese es un tema muy, muy interesante porque recordarán ustedes que antes del inicio del proceso electoral en curso se planteó una propuesta de reforma electoral que tenía como propósito desaparecer a los organismos electorales de las entidades federativas. Prácticamente todo el año del 2019 y un poquito de inicios del 2020 se discutió este tema. Y hubo diputados proactivos que presentaron estas propuestas de modificaciones bajo el argumento de la austeridad, de la necesidad de reducir el gasto público, señalando que los organismos de los estados son muy onerosos en la organización de las elecciones y que se duplica su actividad con la del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, porque no hubo un procesamiento adecuado, porque al final de cuentas a López Obrador lo que le interesaba no era necesariamente una reforma de esa naturaleza en ese momento, sino que se aprobara la famosa revocatoria de mandato que él pidió expresamente para que se colocara como un ejercicio de evaluación de su gestión a la mitad del sexenio. Pues a él le interesaba primero eso y entonces prácticamente les ordenó a los diputados que dejaran por un momento de lado el contexto de toda la reforma y que se concentraran en aprobar los temas vinculados a la aprobación de la revocatoria de mandato. Ahora estamos en un escenario completamente distinto, porque en el contexto de esta discusión sobre las candidaturas de Salgado Macedonio, que en el fondo no son más que la aplicación de una norma que el INE hizo respecto de un hecho que está claramente señalado en la ley. La ley te dice, tú eres precandidato en un proceso de selección interna de los partidos, entonces tú tienes que presentar un informe de los gastos que realizaste durante la etapa de la precampaña. No lo presentas, en consecuencia no te puedo registrar como candidato. Eso fue lo que dice la ley, es lo que hizo el Instituto Nacional Electoral y evidentemente hubo una actitud deliberada por no cumplir con esta norma, tanto de Raúl Morón como de Félix Salgado Macedonio, que además Félix Salgado Macedonio pues estaba inmerso en una discusión por todas las acusaciones de violaciones sexuales, de agresiones sexuales a mujeres, y que además los movimientos organizados de las propias mujeres en defensa de estos derechos de ellas, pues habían puesto sus ojos de atención en Félix Salgado Macedonio. Se discutió mucho si Morena debía o no postularlo. Morena hizo circo, maroma y teatro para poderlo dejar ahí. Inventaron un procedimiento extraño de reposición por la Comisión de Honor y Justicia de ese partido para dejar a Salgado Macedonio. Y luego a él se le ocurre no presentar el informe, pero además hay un hecho que me parece fundamental de citar aquí. El INE le requirió que presentara el informe y no lo presentó. Es decir, se le agotó el plazo para que presentara ese informe y no lo presentó. Y entonces Morena ha tornado en la campaña más paradigmática de este año, la de Salgado Macedonio. Es un tema verdaderamente inusitado, inédito en la historia reciente de nuestro país. Y luego, pues, ha surgido esta discusión donde el propio presidente de Morena, donde otros actores políticos como el propio presidente de la República, como Salgado Macedonio, como Raúl Morón, han planteado la desaparición del INE, la modificación de la autoridad electoral, que además ya venía en otros discursos previos pronunciados desde el poder para decir que era necesario modificar al INE porque ya se agotó el tiempo de su vigencia y que además se necesita una autoridad de otras características. Yo digo que después del proceso electoral, la modificación del INE o la posible modificación del INE o la viabilidad del INE en los términos actuales va a depender justamente de cómo quede la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados tiene un reequilibrio entre las fuerzas políticas que están actualmente en el país, pues entonces veo muy complicado que Morena
logre sacar una reforma que modifique sustancialmente las características del INE. Pero si Morena mantiene una mayoría con sus aliados como la tiene en este momento, que además está también en discusión este tema de la sobrerepresentación, donde Felipe Fuentes circuló hace 2 días un proyecto donde parece ratificar la idea del INE de disminuir los efectos de la sobrerepresentación política en la propia Cámara de Diputados, pues entonces si Morena no tiene esa mayoría, difícilmente podría lograr que se haga una modificación de fondo. Y creo que además, pudiendo tener digamos, la minoría de los partidos políticos que hoy están en el Senado, pudiendo tener alguna actitud más proactiva, pues solo en algunos temas muy específicos han ejercido esa posibilidad de no aprobar en la Cámara de Senadores, porque esto implicaría también una reforma constitucional para que esto pudiera salir adelante. Entonces, yo creo que eso va a depender, Pedro, de cómo quede la Cámara de Diputados después del proceso electoral que está en este momento en la etapa de las campañas electorales y que el próximo 6 de junio tendrá la jornada electoral. Dependerá esencialmente de eso y evidentemente de cómo se organicen los nuevos grupos parlamentarios para poder afrontar con responsabilidad y con visión de Estado estas modificaciones a lo que podrían ser nuevas autoridades electorales o dejar a estas autoridades. Yo no tengo la idea de que la autoridad electoral no pudiera tener áreas de oportunidad. Claro que cualquier organismo tiene áreas de oportunidad, puedes mejorar, puedes disminuir los costos de las elecciones, eso se puede hacer sin duda alguna, pero creo que se tiene que hacer con una actitud de racionalidad y reconocer que hoy día las elecciones cuestan mucho dinero porque la propia izquierda incluyó muchos candados para que se erradicara la desconfianza y esos candados cuestan. La impresión de las boletas en papel seguridad, los propios listados nominales que se imprimían en papel seguridad, el hecho de que si hay una institución académica que produce la tinta indeleble, pero le tienes que poner otra que certifique que además lo hizo bien con su propia fórmula, como es el Politécnico Nacional y la Universidad Metropolitana, pues cobra por hacer una verificación de que el Politécnico hizo bien las cosas. Es increíble que esas situaciones sucedan. Y sí creo que hay mecanismos para disminuir los costos de las elecciones, pero insisto, una reforma que entrañe una modificación, una transformación de fondo del INE va a depender de cómo se dé el resultado final y de cómo quede integrada por consecuencia la Cámara de Diputados. Fíjate, Marco, Pedro, que cuando analizamos lo que hizo el Instituto Nacional Electoral en los últimos días, nos damos cuenta de que actuaron con la lógica de consultar con la ley y decir, estas 2 personas en el artículo 229, fracción tercera. En la fracción tercera, en donde dice simplemente si se incumple en la rendición de cuentas sobre los gastos de precampaña, que argumentaban que eran 19,000 pesos. Se me hace algo verdaderamente fuera de lugar, para no decir ridículo. Pues un consejero electoral le entiende, un representante de partido le entiende. ¿Por qué? Porque ahí está la ley. Pero aparte la ley, digo, perdóname que la lea yo, porque creo que es importante leerla como es. Dice, si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de campaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos de la consulta interna o la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Punto. Y se acabó. Ahora, fíjate, esto pues ahorita lo acaba de leer Pedro. Tú te lo sabes de memoria, se lo saben todos los consejeros electorales. Me parece bien. ¿Cómo puedo entender que a la hora de que esto mismo llega al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tiene otra visión? Es decir, estamos conculcándole los derechos a estas 2 personas pobres para ser votados y entonces lo refiere otra vez al instituto para que le repiense. Decirle a José Luis Vargas o a la gente dentro del tribunal, oye, estoy actuando, estamos siguiendo el mismo código, estamos hablando de la misma ley, o tú traes otra, porque pareciera como si el Instituto Nacional Electoral hubiera tomado una determinación que el tribunal le causara extrañeza regresar a la responsabilidad del peso político de la decisión y pues aparentemente hubo una mala interpretación desde el punto de vista, no sé, inocultablemente doloso, o es una inocentada, o no le entiendo por qué la diferencia de criterios entre instituto y tribunal.
Marco. Este es un tema muy, muy delicado, Pedro, y lo expresas de una manera impecable. Yo creo que el Tribunal Electoral, y aquí yo, con un poco de la experiencia que he tenido, puedo decir que el Tribunal Electoral siempre ha tenido la lógica de jugar al ping-pong electoral. Le gusta el juego de raqueta al tribunal. Y entonces, cuando hay temas de fondo delicados que pueden generar lo que está pasando en el país, inestabilidad política, ni más ni menos, entonces, en medio de una discusión y en medio de las campañas ya iniciadas, en lugar de resolver en plenitud de jurisdicción, es decir, usando sus facultades, las atribuciones que tienen para darle mate al asunto de fondo, para decir si es o no precandidato, vamos a suponer que hubieran dicho, ya, que se registre, si es candidato. Está bien, podemos estar en desacuerdo con él, pero resuelves ya el fondo del asunto. Ah, no, ellos agarran y le regresan al INE para que en un segundo momento el INE analice lo que ellos han llamado una interpretación de saber, para saber si la falta que cometieron estos señores tiene una sanción proporcional a esa falta. Tú dices, bueno, a ver, espérame tantito, la redacción que acaba de leer Pedro también, pues es una redacción que no es una redacción que tenga dudas de interpretación. Tú eres precandidato. Entonces, después de que ha terminado el proceso eleccionario, está en el numeral 2 de arriba, dice, quedan 7 días para que tú, dentro de los 7 días posteriores a que se hizo la elección interna del partido, tú debes presentar el informe. Y si no lo presentas, entonces no se te registra como candidato. Vienen otros rengloncitos ahí que dicen que los que quedan en segundo lugar o tercer lugar o cuarto lugar o quinto lugar dentro del proceso interno se harán acreedores a las sanciones que dice el libro octavo del Código. Esas sanciones no aplican para el primer lugar, para que el que sacó la mayoría de los votos. Entonces Morena agarró y dijo, a ver, yo voy a cuidar a mis candidatos, ¿cómo leo lo que hizo Morena? Y le mandó un oficio al INE y le dice, yo no voy a organizar precampañas. No va a haber precampañas. Entonces, ese oficio de Morena es como aquel halo de la chica de los fantásticos que generaba un círculo de energía para evitar que hubiera alguna lesión al grupo, a los otros fantásticos que estaban allí en medio de esa esfera de protección. Pero ocurre que los partidos políticos cuando hacen eso, pues no saben lo que andan haciendo sus famosos precandidatos. Y por más que digan que no hicieron precandidaturas, precampañas, pues estos señores van y realizan actividades de proselitismo y el famoso Toro, ya ven que le encanta que le digan eso, se metió a la botarga, salió a promover, metió algunos videos a las redes sociales, etcétera. Y entonces el INE detecta estas cuestiones, dice que puede ser un gasto de 19,972 pesos, pero ese es un punto de partida que tiene la autoridad para saber cuánto gastaste y de dónde viene el dinero. No quiere decir que hayas gastado eso. Y el ejemplo concreto es Luis Walton en ese procedimiento. ¿Por qué? Porque a Walton se le detecta un gasto de 12,000 pesos, igual que a Salgado Macedonio y a Morón y a todos, se les pide que presenten el informe. Y Walton sí va y lo presenta, pero Walton dice, yo me gasté $500,000. Entonces, como te podrás dar cuenta, lo que persigue el informe es que la autoridad tenga capacidad de verificar si lo que te gastaste es exactamente lo que tú dices que te gastaste y además de dónde viene ese dinero. Y el tribunal en la sentencia, a pesar de que no resuelve en plenitud de jurisdicción, dice sí fueron precandidatos, sí hubo precampañas, sí gastaron, sí tenían la obligación de presentar el informe y no lo hicieron y por tanto la autoridad, aunque le voy a regresar el asunto, el INE tiene la posibilidad de poder determinar otra vez el no registro de estas candidaturas, lo cual hizo el INE en el transcurso de la semana que está concluyendo y bueno, pues se armó todo este escándalo que nosotros ya vimos, las amenazas que hizo Félix Salgado Macedonio y demás. Y el tribunal fue, yo diría, el principal instigador de que se haya incrementado la violencia. ¿Por qué? Porque regresó el tema al INE, debió resolver el fondo del asunto, tenía los elementos necesarios y evidentemente en 48 horas que le dio al INE, pues el INE no iba a tener posibilidades de hacer nuevas diligencias, de hacer otros estudios que el tribunal quería, etcétera, etcétera. Yo creo que la interpretación que hizo el INE es correcta, pero lamentablemente esta postura del tribunal, que además denota que hay una composición fracturada, una relación fracturada entre los magistrados y magistradas, ahí está lo que hizo José Luis Vargas, que en su carácter de presidente, en vez de buscar la cohesión interna de la sala,
se pone a litigar su postura en las redes sociales y pone ahí sus argumentos y pone unas infografías y dice que no está de acuerdo, que pobrecito de Salgado Macedonio. Es increíble, de verdad, que la Sala Superior tenga este tipo de situaciones ahí, cuando lo que se necesita en este momento es que tengas un árbitro firme. Fauleaste en la cancha, sacas la tarjeta roja y te vas. Tú incumpliste la norma que te dice que como jugador en la cancha de fútbol tienes que tener un comportamiento apegado a las reglas. Aquí ellos no presentaron el informe y entonces lo que hace la autoridad administrativa, le hace el INE, los expulsa de la contienda, en mi opinión, con una interpretación puntual de la norma. Y el tribunal inventa esta situación de que, bueno, pues tienes que hacer una interpretación conforme. Eso se entiende lisa y llanamente como la necesidad de que revises que si la sanción que le metiste es proporcional a la falta que cometieron. Bueno, pues eso hizo también que el propio Toro se envalentonara, que llevara este féretro con el nombre de Córdoba, la corona de flores a las puertas del INE, y que dijera además una serie de insultos en contra de los consejeros, que los amenazara con ir a su casa. Claro que no iba a ir a su casa a saludarlos, ¿verdad? No les iba a llevar una serenata. El señor los amenazó. Y luego vimos una cosa que también es muy grave, no sé si ustedes coincidan conmigo en esto, pero ese tuit de la secretaria de Gobernación, una mujer que fue ministra de Transporte, que tiene un enorme prestigio y que sale a decir que pide mesura para que todos se comporten de una manera más apegada a las normas. A ver, espérame tantito, yo no encuentro ni en el conjunto del INE ni en algún consejero en lo particular algún discurso disruptivo con los procesos democráticos, como tampoco encuentro que haya mesura de parte de Salgado Macedonio y de Morón. Pues ellos son, al final de cuentas, el gobierno emanado de ese partido político y debieron poner orden. Y el propio partido Morena, en vez de retirar la candidatura de Salgado Macedonio, Morena como partido mayoritario, como partido que está en un proceso de asentamiento en el contexto de la sociedad mexicana, debería de ser el primero interesado en retirar una candidatura que no pinta bien a un partido político de ese tamaño. Debió retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio y en cambio, pues ahí vimos a Mario Delgado bailando, cantando, ahí ensayando sus mejores rolas en frente del Instituto Nacional Electoral. De verdad, un hecho lamentable. No puedo decir que es no puedo decir que es un conjunto de actos de histriones, ni siquiera podría yo calificarlo así. Es un hecho lamentable que pretende encontrar fórmulas distintas a las establecidas en la ley para lograr una candidatura, y obviamente usan la estrategia de la violencia en contra de la autoridad en vez de someterse a las reglas, en vez de presentar argumentos jurídicos, argumentos contables para la defensa de sus derechos. Han utilizado la violencia para intentar recuperar una candidatura que perdieron por una deliberada actitud de no cumplir con la ley. Me da la cabeza a 1000 por hora. Sí que viste a Mario cantando esa, un dolor. No. ¿Cómo es posible que se pongan a cantar ahí? Yo no sé de dónde aprendieron a hacer plantones, digo, no sé quién les habrá enseñado. Pero bueno, hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el artículo 35 de la Constitución nos da el derecho a los mexicanos de votar y ser votados. Y me quiero imaginar que en algún momento el presidente del tribunal habrá visto la superioridad de la ley de la Constitución sobre la otra y ponerlo esto como una especie de fundamento infundado sobre su resolución. Pero también me llama la atención el papel de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hace no mucho, noviembre del año pasado, acusó al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no poder comprobar el gasto de 20 millones de pesos que se quedó en el aire. No hubo una resolución, le congelaron las cuentas al presidente de este tribunal. Entonces, el papel de Santiago Nieto aquí me llama la atención, porque Santiago Nieto ha sido acusado de ser un instrumento de golpeteo político y podría ser un instrumento de presión para que el presidente del tribunal, y sería gravísimo, que el presidente del Tribunal Electoral haya recibido una presión por parte de la UIF al decir, tú no haces esto como lo debes de hacer, y quién sabe qué pasa con esos 20 milloncitos, porque eso es inclusive castigado con cárcel. No vaya a ser. Y no me extrañaría, porque por otro lado vemos un presidente que después de darse la resolución de Félix Salgado Macedonio propone una solución.
hagamos una encuesta telefónica para ver si el pueblo quiere que Félix Salgado Macedonio es candidato o no a gobernador. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo creo que es lo que habría que decir al presidente. No podemos resolver el mundo con encuestas. Pero lo que estás diciendo es que el presidente del tribunal, ante la presión del perro de rancho, reaccionó de una manera en donde, como Poncio Pilato, se lava las manos, le regresa la bolita ante la presión mediática y el INE es el que se lleva la culpa y no él. Aunque la película todavía no acaba, Marco, porque ahora viene la siguiente parte, que esto regresa al tribunal y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, estamos exactamente en ese punto donde obviamente pues los medios de impugnación están corriendo ya hacia el tribunal, donde el propio tribunal tiene ya el tiempo encima, necesita resolver urgentemente porque esta situación de haberle regresado al INE pues ya le quitó 3 semanas a la campaña de Morena. Y entonces, en medio de este conflicto, le está dando nuevos argumentos a Morena y al gobierno para decir que hubo violaciones generalizadas al proceso electoral, que hubo inequidad porque los candidatos de ellos no tuvieron el mismo tiempo de campaña de los demás. Si ganan, van a decir que pese a que los hicieron trampa y les quitaron al candidato, pues entonces ellos... Triunfó la democracia. Exactamente. Y entonces yo creo que el Tribunal Electoral ahora está en un dilema. Primero tiene que resolver muy rápido. Es un asunto de urgente resolución, que ya lo era desde antes, pero ahora mucho más. Y me parece que solo hay 2 opciones, o ratifica la decisión del instituto, que me parece lo más lógico, es lo que tendría que hacer el Tribunal Electoral para garantizar un arbitraje que no sea errático, un arbitraje firme, respecto de lo que se necesita en un proceso de estas complicaciones, o en su defecto, pues regresarle la candidatura a estos 2 hombres, lo cual evidentemente le daría al traste a todo tipo de credibilidad que se pudiera tener con esa institución electoral que evidentemente atraviesa por un momento muy, muy delicado y que además urge de que se pongan las pilas y de que además asuma interpretaciones no solamente apegadas a la legalidad, sino que hagan posible el principio de la justicia pronta y expedita, lo cual significa simple y llanamente que tienes que resolver rápido los asuntos porque está avanzando el proceso. Ya están las campañas, entonces, ¿qué tipo de decisiones son estas de estarle regresando al INE? Entonces, el tribunal tiene, me parece ahora, una oportunidad histórica de que se giren sentencias, se elaboren sentencias, se aprueben sentencias que sean, reglas con reglas específicas de lo que tienen, lo que pueden y no pueden hacer los candidatos. Y esta parte me parece que es de fundamental importancia. Aquí no es de si quieres cumplir o no la ley. La ley debe cumplirse y se debe cumplir por igual por todos. Entonces, yo creo que la resolución del INE es correcta y el tribunal la debe ratificar. No hacerlo así va a echar por la borda la poca credibilidad que aún tiene el Tribunal Electoral. Ahora, yo recuerdo ustedes se acuerdan perfectamente del caso de Juanito, ¿no? Con Clara Brugada. Sí, por supuesto. Con Clara Brugada. Sí. Que por cierto, pues ahí el ingrediente era justamente Andrés Manuel, en su calidad de jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues mandaron ahí a Juanito como, digamos, como un modelo político que ganaría, porque pues el Juanito tenía su folclore y conocía a la gente ahí en su demarcación y pues era banda, ¿no? Gana la elección y lo primero que hace como su acto de toma de protesta es: Clara, aquí te va esto, ¿no? Nos damos cuenta de que esta mecánica suele pasar o suele practicarse en la trayectoria de un presidente de la República que cuando pierde en el 2006, pues toma posesión como presidente legítimo y una loquera. Y nombra un gabinete, un shadow cabinet, así como en Inglaterra. Me sentí de lo más... Nunca me había sentido tan inglés como en aquel evento. Y jura guardar y hacer guardar la con una banda presidencial falsa. Con una banda presidencial chafa y levantando la mano izquierda, ¿no? Dando todas las muestras de al diablo con sus instituciones. ¿No será, Marco, que estamos sí
en medio de este grito, porque, mira, al diablo con la institución es lo que quiere con el INE, el presidente, al diablo con los fideicomisos que extinguió, al diablo con los órganos autónomos que se jala para sí. Imagínate una comisión de derechos humanos en donde pone a su contlapachita ahí para que sea la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, pareciera como, y aquí creo que tenemos que reaccionar los mexicanos, pareciera como si la agenda del presidente fuera: acabemos con esto, aquí el que manda soy yo, y bueno, ni siquiera me aleteen los patitos que pudieran llegar a tener posibilidades en el 2024, aquí mando yo, centralizo el poder y que nadie se mueva. ¿Será por ahí? ¿Lo has llegado a medir así? Pues mira, así como van las cosas, tengo la sensación de que lamentablemente podría construirse una decisión de esa naturaleza donde alguien pudiera obtener la mayoría por este partido político en Guerrero y en Michoacán y hacer una situación de esta naturaleza, sobre todo en el caso de Salgado Macedonio, que es el tipo que les interesa pese a todo lo que se le ha señalado. Pero sería muy lamentable, de verdad, sería terrorífico para la democracia de nuestro país, que ha costado mucho trabajo irla perfilando, irla depurando. No quiero decir que esté al 100% consolidada, pero creo yo que hemos tenido avances notables en estas 3 décadas precedentes y ahora se pone en juego ese precedente que tú mencionas. Es de terror lo que ocurrió en la delegación Iztapalapa con Juanito y con Clara Brugada, y ojalá que esta no sea una tentación que pudiera tener hoy día el poder para imponer su voluntad en este proceso electoral. Creo que lo más responsable para todos será que el 6 de junio, cuando vayamos a ejercer el voto, pese a las condiciones de la pandemia y demás, con mucha seriedad, votemos de manera informada por lo que resulte realmente los mejores candidatos para ocupar cada una de las responsabilidades. Hablabas de la campaña de Morena y que se habían perdido tiempos de campaña, etcétera, etcétera, pero quiero analizar con ustedes la campaña del partido. No hay campaña, Marco. No hay campaña. La campaña es el ataque certero directo al árbitro. Estamos ya viendo en la Cámara de Diputados el llamado a juicio político de los consejeros electorales. Estamos viendo una campaña para desaparecer al INE. Estamos viendo una campaña y así, pum, pum. Pero una campaña política como tal para incentivar el voto por sus candidatos, sus ofertas, por una oferta política que digas vamos a esto, mejorará, como antes la veíamos, no la estamos viendo por parte del partido político. Mario Delgado no ha hecho otra cosa que no sea irse en contra de los consejeros electorales. No estamos para desviar la atención buscando un juicio político de los árbitros electorales, y cabe resaltar la manera tan inglesa y elegante en que los consejeros electorales han mantenido el silencio y han contestado con mesura. Sí, es absolutamente cierto lo que estás diciendo. Llevamos pues prácticamente una semana ya del arranque de las campañas para los diputados federales, particularmente los candidatos de Morena en Michoacán y Guerrero habían empezado desde el pasado 5 de marzo. Ellos tienen 90 días de campaña, según las leyes locales, pero en el caso de las diputaciones federales apenas llevamos una semana y tienes toda la razón. Todavía no se ven los argumentos, las propuestas. Ha sido ocupado el espacio informativo exclusivamente por este lamentable episodio de una confrontación entre el partido mayoritario, sus candidatos en estos puestos y por supuesto la autoridad electoral. Yo creo que es momento de que las propuestas ya deberían de estar ahí en los spots de radio y televisión, en las declaraciones, en las actividades de proselitismo que están haciendo los propios candidatos, pero no las estamos viendo. Todavía no sabemos qué quieren hacer con la Cámara de Diputados, qué iniciativas quieren impulsar, cómo quieren reacomodar el presupuesto de la nación. No sabemos exactamente qué plantean para sus estados los candidatos a gobernadores. En fin, creo que es una campaña que en el arranque ha tenido esencialmente esta línea de confrontación, como bien la mencionan ustedes, entre estos actores políticos y la autoridad, y eso, por supuesto, es algo que no es deseable para el proceso, menos para el país y menos para el fortalecimiento de la democracia mexicana. Si me permiten llevar esto a un símil en el deporte,
Yo me estoy queriendo imaginar a un boxeador, ¿no? Que se sube al ring y en el momento que sube al ring dice, sí, voy a pelear, pero ese árbitro no me gusta, los jueces de ringside tampoco me gustan, la WBA tampoco me gusta, no me gustan las estructuras y por lo mismo sí voy a pelear. Sí, es de otro color. Pero quiero mis reglas, ni siquiera otras, quiero las mías. Y la World Boxing Association nada, no quiero nada. ¿Hay algún principio en la ley electoral que ante la actitud... Yo nunca había visto en mi vida de analista de esto, nunca había visto una actitud tan cínica de un partido político en contra de la institución ante la que se tiene que ceñir para llevar a cabo un proceso electoral. Me pregunto, ¿podría haber ante esta actitud constante de Morena la posibilidad de quitarle el registro a un partido político así en función de lo que ha venido haciendo, que es asaz un mal ejemplo para la población, un mal ejemplo para el civismo de este país, si es que tenemos todavía algo que respetar, un mal ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras futuras generaciones? Pues ante una situación así, ¿no te gusta el juego, viejo? Pues allá entiendo que son el partido en el poder y que será un escándalo, pero ¿hay el recurso o no? ¿De que sí, no participa? De que se le quitara el registro. Okay. Sí, aparte de la posibilidad de que un partido pierda el registro porque no alcance el 3% de la votación en una elección, pues existen otras causales que tienen que ver con el incumplimiento flagrante de los propósitos partidarios y de el acatamiento de las normas. Entonces, tiene que ser un incumplimiento muy grave y eso lo tiene que valorar en principio el INE y luego el tribunal. Volvemos exactamente al mismo círculo. Pero obviamente la forma en que los partidos políticos han perdido el registro en su caso ha sido exclusivamente por el mandato de los electores que no les dan el 3% hasta el momento. Ya en algún momento se analizó, por ejemplo, la posible pérdida del Partido Verde. Recordarás que grupos de la sociedad pidieron la desaparición del Partido Verde en su momento y ahora pues esta situación podría llevar a que alguien o los propios partidos de la oposición le presenten al INE una solicitud de que se revise esto, también organizaciones de la sociedad civil. Eso podría ocurrir, pero pues evidentemente veo que con los precedentes la autoridad solamente se ha circunscrito a resolver sobre la base de no alcanzar el 3%, pero de que existe en la ley esa posibilidad, sí está. Sí está. Marco, ¿ves condiciones de que hoy por hoy los mexicanos tenemos certeza de que el proceso va a ser democrático, que no vaya a haber por parte del partido en el poder prácticas de antaño, urnas embarazadas, acarreo de votos, compra de voluntades, etc., etc.? Mira, yo lo que veo es que el procedimiento en la parte logística está completamente controlado por el INE. La gente del INE es la que tiene el control de las casillas, la que tendrá la logística para llevar y para recoger las boletas electorales, para operar los programas de resultados preliminares. Esa parte yo la veo muy bien. No sé qué va a ocurrir en otra perspectiva con el manejo de los padrones de los programas sociales, con la famosa compra y coacción del voto que lamentablemente los partidos siguen haciendo afuera de las casillas antes de que el elector llegue a las casillas. Ya les dieron despensas, ya les dieron dinero, ya les dieron situaciones ahí en las cuales pues evidentemente las personas comprometen su voto. Ojalá que esta parte se pueda controlar en este proceso electoral, pero en lo que se refiere a que pudieran rellenar urnas o que pudiera haber una manipulación de los resultados, esa parte jamás ha ocurrido, como no ocurrió tampoco en el 2006, que ha sido motivo de una enorme discusión y que pareciera que está como un trauma histórico en quienes ejercen el poder el día de hoy. Yo quisiera tocar un tema bien delicado que me tocó vivir, Marco, porque cuando me aventé el sueño guajiro, ¿no? Veía yo que había triunfado el Bronco como independiente en Nuevo León y después llegó Emmanuel Macron y gana las elecciones en Francia y dije, caray, un independiente, el presidente de Francia, dije, pues ahí es cuando, ¿no? Y me meto a esta carrera por la presidencia y me encuentro un ingrediente que quería meter la mano constantemente en todo.
y era el narcotráfico, que seguramente tú habrás visto desde tu perspectiva ese canto de las sirenas, cuando llegan, porque llegan, y te dicen, tú dime qué necesitas, qué quieres, qué apoyos, qué todo, ilimitadamente, y dices tú, mejor beso el suelo como el Papa, ¿no? Y otro día nos vemos, pero no falta, porque no faltó, el que, fíjate, primero la mecánica era el narcotráfico apoyaba a un candidato, ¿no? Pero después empezó a evolucionar, el narcotráfico se hizo más grande y entonces en lugar de apoyar a un candidato, proponía a un candidato. Y la liazón entre el poder y el narcotráfico se ha convertido, pues, hablando de licitud en el origen de los recursos, en las pretensiones políticas de veto a saber cuántos, ¿qué tan presente ves tú esa amenaza que, pues desde mi óptica, y perdóname que yo también meta ingrediente en lo que pudiera ser tu respuesta, pero yo lo veo crecientemente influyente, crecientemente peligroso, crecientemente presente? Es un tema muy, muy delicado, sin duda alguna, que tiene que ver con dos hechos que se dan en las elecciones. Uno es efectivamente cuánto dinero pudiera eventualmente ingresar a las campañas electorales. Por la experiencia que pude tener en la institución, lo que tú puedes supervisar con pulcritud y con amplitud es lo que se refiere al dinero bancarizado. No hay un solo peso que la institución no pueda revisar si ese dinero atraviesa por las cuentas bancarias, porque además, como ustedes lo saben, el INE no tiene limitaciones con el secreto bancario y fiduciario, sino que puede pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a cualquier institución bancaria información de las cuentas, no nada más de los candidatos, sino de sus familiares cercanos y de los dirigentes partidistas. Esa parte se tiene más o menos controlada. Los dineros en efectivo es otra cosa, es muy complejo darle seguimiento y por supuesto si hay acuerdos entre el crimen organizado y candidatos, esa es una parte que está, digamos, todavía inexplorada por la autoridad, no hay como elementos, herramientas suficientes para lograrlo. Ahora se ha hablado mucho de estos convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera para lograr acotar la posible influencia que pudiera tener, si es que la hay, de ese dinero. Pero lo que sí es un hecho concreto es que el crimen organizado lastima candidaturas y quiero pensar que candidaturas que eventualmente no se quieren prestar a participar con ellos. Hace unos días veía un reporte respecto de lo que significa la violencia en este proceso electoral y había en un reporte algo así como 64 hechos delictivos, hechos de violencia, balazos, por decirlo de otra manera, en actos políticos que le habían quitado la vida ya a por lo menos 30 personas que eran o precandidatos o ya candidatos en esta contienda electoral. Y ese es un tema muy lamentable. También en el proceso pasado se registraron oficialmente 109 muertes de personas que fueron precandidatas o candidatos ya en las contiendas del 2018. Y ese tema pareciera que vuelve a surgir en este proceso electoral. Ojalá que igualmente, en vez de estar en estas disputas y en esta inacción del gobierno federal y del gobierno, en este caso de la Ciudad de México, como también podría ocurrir en los gobiernos de las entidades federativas, en vez de estar en estas disputas con la autoridad electoral, pues estuvieran generando condiciones para que los votantes tengan seguridad y para que también los actores y los partidos la tengan en el desahogo del proceso electoral. Quedan unos minutos y no queda más que hacer una pregunta muy complicada, creo. Si Morena arrasa nuevamente y se puede comprobar una posible injerencia por parte del Ejecutivo, y lo hemos visto en el uso de programas sociales, en el uso proselitista de la vacuna, un presidente que no respeta las leyes. Si vemos un proceso electoral que no sea limpio, ¿México perdió la categoría de democracia? Pues mira, sería muy lamentable que esto ocurriera, pero por supuesto que perderíamos en el avance de la democracia mexicana, porque una de las reglas esenciales que se ha logrado en esta evolución democrática del país ha sido limitar en cierta medida la participación de los servidores públicos, sobre todo de los líderes políticos del país, le hace el presidente y los gobernadores.
Si tú revisas diferentes que se tuvieron, por ejemplo, con Calderón, cuando él en la etapa de la veda de las elecciones del 2010 quiso promover logros en materia de seguridad, cuando le recomendaba a todos los ayuntamientos que siguieran la estrategia del gobierno federal, el IFE en ese momento le dictó medidas cautelares y le ordenó que no lo hiciera, y además se cumplió, y es la primera ocasión que se cumple un procedimiento que determina que la conducta de un primer mandatario fue contraria a la Constitución. Y luego después con el presidente Peña pues estuvo el tema de la campaña de mover a México, que aparecía impresa o en los locales en los cuales se distribuían los televisores que permitieron la conversión de la televisión analógica a la digital. Y esa parte también generó pues que se tomaran medidas específicas para que los beneficios de los programas sociales se atacaran o se entregaran con algunas reglas. Ahora sería muy lamentable que hubiera desde la intervención que tiene el primer mandatario una inclinación de la cancha en favor de los candidatos de Morena, y ese sería un tema que tendría que revisar el tribunal, porque si hay una violación flagrante a los principios que rigen la democracia mexicana y sobre todo que están plasmados en la Constitución, por supuesto que es un tema que tiene que ser revisado para que el tribunal determine la legalidad de la elección. Y ese es un tema que ojalá que no tengamos que llegar a él. Es un buen momento para que el propio mandatario pues se ajuste a su acuerdo por la democracia, porque es el primero en estarla incumpliendo. Entonces, sí hay situaciones ahí que de verdad, como ciudadanos, como opinadores, como los propios partidos políticos, los candidatos tienen que exigir que se cumpla. Entonces, ¿para qué hizo esta parnafernalia de firmar el famoso acuerdo por la democracia y ser el primero en incumplirlo? Es grotesco. Se vacunó, Marco, se vacunó, pero fíjate, pues ya nada más como última reflexión. Se puso a la patria. Qué pena. Digo, yo entiendo que otros presidentes han llevado a cabo este tipo de presiones por debajo de la mesa, con cierta elegancia política, vamos a poner. Pero un presidente que lo haga abiertamente, como en circunstancias como las de ahora, ponen en entredicho en este momento tan complicado de la República que nos ha tocado vivir y compartir. Y hemos hablado con un hombre que ha sido un protagonista importante en el proceso de evolución de este Instituto Nacional Electoral, que hoy se encuentra en un profundo peligro. Marco Baños, te agradecemos muchísimo tu presencia. Avala muchos de los pensamientos y de los sentimientos de una nación que acaban contigo como auditorio de compartir estas inquietudes que nos dejan profundamente preocupados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pedro Ferriz, también muchas gracias ambos por la generosísima invitación de estar con este amplio auditorio, y de veras mi gratitud por permitirme expresar estas opiniones sobre un tema tan delicado para el país. Pásenla muy bien. Siempre muy bien recibidas, Marco. Desde aquí te mandamos un abrazo. Oye, ya lo dijo Yuri. Con esta filosofía me despido. Siempre vendrán tiempos mejores. Gracias, amigo. Un abrazo, Marco. Oye, pues qué gran tema, ¿eh? Híjole. Y lo que queda, qué preocupación. Hay una preocupación en torno a la democracia mexicana, y espero que este programa haya servido por una reflexión. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Yo creo que de aquí en adelante, y lo digo con una absoluta convicción, ya no nos podemos conformar con arreglar al país a tuitazos, o a facebookazos, o a instagramazos. Esto creo que llama a una acción muy diferente de una sociedad que creo ya llegó a un punto de indignación. Ojalá y así sea. Que así sea, Padre mío. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este Entre Mentes. Gracias. Hasta el lunes.